Bueno, patitos, tenemos aquí la película El día después, The Day After, 1983, Nicolas Meyer, con una premisa inquietante, como es el hecho de qué pasaría en una guerra nuclear. Tenemos un conversatorio con David Díaz Cabo y Mariano de Miguel por el libro Tercera Guerra Mundial, si John Hackett, finales de los años 70. Y esto viene a colación respecto de que en 1983 fue un momento en el que parecía que podían esas pronosticaciones del señor Sir John Hackett llevarse a término, lamentablemente para el mundo, porque estamos hablando de guerra fría, estamos hablando de guerra nuclear, estamos hablando de intercambio de disparos. Y esto se ve en dos planos en la película, que tiene 2 horas, y que vemos el asunto de cómo se llega al momento claro con una sociedad bastante naif, inconsciente, y lo cual está muy bien, porque eso significa la identificación del pueblo, teniendo en cuenta de que no tiene por qué saber los conflictos globales, ni cómo se van a transmitir, sobre todo teniendo en cuenta de que la memoria colectiva ligaba a Vietnam, ligaba a guerras más o menos tradicionales, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, con unos conflictos que tenían una afectación bastante sencilla, a pesar de que cuando uno mira el bombardeo de Dresde, el bombardeo de Tokio, estamos hablando del año 45, Bomber Harris, el bombardeo de Tokio tiene 100.000 víctimas, 100.000, y estamos hablando de bombardeo convencional antes del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Estamos hablando de marzo del 45, respecto de agosto, 8 de agosto del 45. Por tanto, el americano medio piensa en bombardeos más o menos selectivos, una guerra más o menos concentrada, pero estas bombas nucleares afectan completamente a la percepción y necesitan saber cómo supone, más allá de los hechos puntuales de Hiroshima y Nagasaki, en Estados Unidos, qué consecuencias tiene. Y esta película de el The Day After, el día después, tiene la virtualidad de llevarles al escenario, de visualizar cómo se llega a ese momento y cómo esto desemboca en una situación de horrible pavor. ¿Por qué? Pues porque Nicolas Meyer muy inteligentemente nos trata de meter en la película con una visión de lo que es Estados Unidos, los campos, la enormidad del país, sobre todo en el medio oeste, como es Kansas, en la ciudad en la que se establece la película, con diversos elementos de profesiones, ya sea un granjero, ya sea un médico, con las vicisitudes de varios militares, que tienen relación con esos silos, que en ese año 1983 veremos la entrada de uno de esos hilos en una casa, como es el Juegos de Guerra de John Badham, que tenemos un conversatorio dual en el que aparece también una de estas películas, en la de Juegos de Guerra, con Mariano de Miguel, y que evidentemente es importante porque en ese 1983 está el caso de Petrov en la Unión Soviética, el caso de Able Archer, la operación de entrenamiento de la OTAN, y por tanto ahí está el rumrum de que esa cosa podía llevarse a término, y el señor Reagan llamó a Nicolas Meyer para decirle que su película había tenido un efecto importante en las negociaciones posteriores con los soviéticos. Porque en un primer término vemos cómo empiezan a saltar algunas alarmas respecto de noticiarios que se van filtrando a lo largo de la película, y vamos viendo cómo van escalando las situaciones en el ámbito de la situación en lo que es Alemania democrática, la Alemania oriental. Se van comentando de cierta manera sucinta el hecho de que, oye, que en el 53 no hicimos nada por los alemanes orientales, en el 56 no hicimos nada por los húngaros, en el 68 no hicimos nada por los de Praga, por los checoslovacos, en el 81 no se hizo nada por los polacos de Danzig. Por tanto, a ver, ¿cómo vamos a hacer algo por la revolución que ha estallado dentro de la República Democrática Alemana en unas unidades del ejército de la RDA? ¿Cómo vamos a meternos si no nos hemos metido nunca? Pero la cosa va escalando, y ciertamente, más allá del recuerdo que tiene el personaje de Jason Robards respecto de lo que había pasado con la mujer en el 62, es decir, 21 años antes, 21 años, son bastantes años, recordemos en principio los años 70, son
de paz global, sobre todo la segunda mitad, con una cierta distensión aparente, que se va al carajo, sobre todo dicen que en el año 79, con la situación en Afganistán y en Irán, lo que pasa con la reelección, no reelección fracasada del señor Carter, sino la elección del señor Reagan como halcón y puño de hierro del capitalismo contra el imperio del mar, el comunismo, lo cual evidentemente es más propaganda que otra cosa, y hay trampantojos. Ciertamente está el asunto de la guerra de las galaxias y la incapacidad tecnológica de la Unión Soviética, sobre todo el tema de los ordenadores, el software y el hardware, y también el tema de los misiles y de la capacidad para contrarrestar el lanzamiento de otros misiles por parte de los Estados Unidos. El tema de los Pershing, SS-20, ya lo comentamos la semana pasada con Edward Martin, el viernes, hace unos días, y por tanto ahí tenemos un asunto bien interesante, y por eso quería hacer una cuestión específica de esta película que fue tan importante referido a lo que el pueblo americano vio respecto a las consecuencias de la guerra. Como digo, van filtrando el tema de escalación de lo que supone una situación de la propia guerra entre las dos Alemanias, la idea de hasta qué punto la doctrina militar, que comienza con el NSC-75, si no recuerdo mal, después de los años de la época de Harry Truman, con la creación del propio National Security Council, y con la doctrina del paraguas nuclear, y evidentemente el choque que hay con los cuerpos de ejército de los Estados Unidos, y que fue muy importante en la evolución, y que evidentemente en la época no se tuvo el corte de relaciones en el año 48-49, previo a la creación de la RFA y de la RDA en mayo y en octubre del 49, el tema del bloqueo de Berlín, que se reprodujo en ciertas situaciones de tensión, en Checkpoint Charlie, en lo que es Berlín Occidental. No era un área incorporada a la RFA, era una área adherida, y por tanto la capital estaba en Bonn. Son elementos muy importantes de la historia que jalonan una situación que va viéndose sucintamente como pildoritas en la película, referido a esas crisis, esa situación de ataque del uno al lado del otro. Se comenta que hubo unas bombas nucleares tácticas utilizadas en el campo de batalla, que hubo 3 bombas utilizadas contra los soviéticos, que hubo una bomba contra el cuartel general de la OTAN en Bruselas. Por tanto, ya va escalando con esas pipíldoras que van saliendo de la situación de los televisores, de las radios, y la preparación de Estados Unidos, porque se dice en cierta manera, después de esa situación de tensión en Europa, que ya se ha escalado hasta un momento absurdo. El propio Jason Robards dice, bueno, somos tontos del culo, pero no somos tan tontos como para ir a una guerra nuclear. Se dice que va a haber un armisticio, no se llega a un armisticio, se lanzan las ojivas, más de 300 se dice que están a punto de llegar. No es como el caso de Petrov, que ve 5 que llegan y por tanto dice, pues no van a atacar 5 misiles, si atacarán con casi todo. El intercambio es de más de 300 y parece que hay más de 300 misiles soviéticos a punto de llegar. Una de las primeras cosas que vemos es el avión que sobrevuela como el avión del día final, que es aquel que garantiza el mantenimiento de la capacidad de disuasión nuclear, con un general del aire que se ve precisamente con la llave que está ahí en el aire, y luego evidentemente los fogonazos. Se ve que en Kansas hay dos bombas nucleares lanzadas, sobre todo porque se dice hay 150 rampas de lanzamiento en Kansas. Estamos en mitad de la nada. No estamos en mitad de la nada, estamos en mitad del todo. Todo Estados Unidos es importante y todo el mundo de Estados Unidos está como objeto. Y en cierta película, no en esta, pero se dice que, bueno, en realidad es la de John Barra, cuando en la isla están con el profesor, le dice que mejor se vayan a un lugar cercano, a una base militar, porque será mejor morir el primer día que ser superviviente en una guerra nuclear. Y esto se ve claramente en esta película. Porque después de lo que viene, aun estando Steve Guttenberg, que en esos años era Steve Guttenberg, el de Loca Academia de Policía,
Jason Robards y otros actores secundarios que son John Lithgow, que está por ahí, está bastante bien, con lo que sucede en el Hospital General, lo que sucede en la universidad, lo que sucede en las casas, la escasa preparación que la gente tiene respecto de lo que es la radioactividad, lo que sucede, las consecuencias de la guerra nuclear, el asunto de las dificultades para no ya la reconstrucción, sino la supervivencia como país y como personas, y un elemento que suele estar bastante trillado en el ámbito de Estados Unidos, como es el tema de la seguridad y de la situación naif, respecto a que cuando dicen hay bandas de asesinos que están matando gente, pero asesinos así, sin juicio ni nada, tienen una concepción tradicional respecto del orden político, y en cierta medida el tema de los tiempos de Rousseau, Voltaire, del hombre es un hombre bueno para el hombre o el hombre es un lobo para el hombre, la idea de la responsabilidad social, del individualismo que permea a través de esa visión tradicional de la realidad social americana. La situación que cuando en los años 70 hubo un apagón en Nueva York, a los 5 segundos ya hay unos disturbios y unos atracos a tiendas, saqueos. Esto que también se suele decir respecto de lo que vemos en series como Futurama, como Los Simpsons y otras parecidas. También remiten a los Suits en los años 60, la situación de disturbios del año 92 en Los Ángeles, Detroit, también Chicago, son parte de la historia de Estados Unidos y que evidentemente permea en películas como esta, y que se da la idea de que cuando sucede alguna dificultad, como puede ser una dificultad suprema como es una guerra nuclear y el impacto de elementos que lo dice en la película, ¿cómo es que se ha ido la electricidad y cómo no tenemos nada de todo esto? Es que puede ser un PEM, un pulso electromagnético que al detonar en altura permea en lo que es la situación de la electricidad de los grupos electrógenos en toda la ciudad, y por tanto no existe. ¿Y esto será para siempre? Bueno, hasta que vuelvan a reconstruir toda la situación de la infraestructura eléctrica. Por lo tanto, son elementos que la gente no tiene por qué saber, y la película es consciente de hay que presentarlo, pero de aquella manera que no sea insultar a la gente, de que sea didáctica a la par que inteligente para el público americano del año 83, y por tanto ahí está el asunto respecto de que es un elemento impactante, doloroso. Durante los primeros 50 minutos nos hemos visto a los personajes en su vida social, humana, para que tratemos de identificarnos con alguno de ellos, con su idea, de aquellos que se han casado, de los que se iban a casar al día siguiente, de la madre que está haciendo la cama porque quiere poner en valor el hecho de que el seguimiento de las rutinas puede ser catalizador de cambiar la realidad que está fuera de la casa. Si yo hago la cama, entonces lo de fuera no importa y no me viene a destruir la vida tal y como la tenía. Y evidentemente luego están las dudas, el comité de reconstrucción con el tema de que hay que quitar la tierra superficial para seguir viviendo ahí, algo que resulta curioso. 3 años después, en Chernóbil, tuvieron que responder a estas mismas preguntas de haber estado ahí la gente. Tardaron días en la evacuación, y evidentemente ahí tenemos un asunto bien interesante porque fue una situación con una central nuclear, no con una bomba atómica, pero el efecto para la población puede ser más o menos el mismo. Recordemos, había una película de 3 Mile Islands con el señor Michael Douglas, que se estrenó justamente en el momento en el que sucedió, y evidentemente es distinto la situación de tratamiento de libertad de prensa en la Unión Soviética de los Estados Unidos respecto de lo que pasó en Chernóbil, de lo que esta película y también la del síndrome de China de 1979 establecía respecto del asunto nuclear. Es un asunto complicado, doloroso,
y que lo vemos en pantalla, cómo las personas se van deteriorando, cómo la ciudad ha sido reducida a escombros, cómo las personas pierden el pelo, pierden la cabeza, tienen que vivir en una situación de caos social en el que el orden ha desaparecido virtualmente y por tanto es un estado de cierto salvajismo, de cierta situación de descontrol en donde las autoridades se han evaporado. Y por tanto hay una situación que en parte pudiera recordar al viejo salvaje oeste, pero con radiación, lo cual evidentemente hace que la convivencia en las calles, en fuera, en outdoor, pues lleve a una situación muy complicada, incluso con dificultades para los militares que van llevando los alimentos a los campamentos, que evidentemente quieren más comida de la que está racionada, y el asunto del discurso del presidente después de los sucesos, bastante aséptico, naif, hablando de reconstrucción del país pero sin concretar mucho, y que luego serán algunas personas las que acabarán llegando, como por ejemplo ese comité respecto de la siembra y todo esto para los granjeros, pero que evidentemente es una película que, como digo, es reflejo de una época didáctica que quiere servir para tratar de frenar lo mismo que, por ejemplo, sucedió para concienciar de lo que había sucedido en Derry, en el Bloody Sunday, en 1972, cuando 30 años después, cuando podía haberse presentado a galas de premios, los premios de la Academia para Oscar, prefirieron, dado que no se puede presentar una película que no haya sido estrenada en cine, pero también en Los Ángeles, me refiero, que haya estado por lo menos una semana en Los Ángeles, pero también aquella película que haya sido pasada por televisión, queda descalificada, y prefirieron los productores de la película Bloody Sunday pasarla por televisión, que tuviera un impacto decisivo para la ciudadanía británica, antes de poder tener una gran cantidad de premios de diversos festivales de cine. El impacto social fue preeminente con Bloody Sunday, y el impacto social fue muy importante para con The Day After, una película que en ese año 83, en plena Guerra Fría, tuvo un impacto porque ponía en el frontispicio esas consecuencias sociales, humanas, personales, en esa interrupción de la vida ordinaria que supone una guerra nuclear llegada a las casas, llegada al hogar, no como esas guerras que había habido, como sea Corea, Vietnam, guerras en otros lugares. No, esta era una guerra que afectaba a la sociedad americana y al tejido propio. Cuando se hablaba de tema de escalación, bueno, pues llegará un momento en que las personas racionales llegarán a un acuerdo por el tema de los intereses complejos. No se dice en la película, a pesar de que podría haberse intentado, pero eso evidentemente hubiera complejizado aún más el hecho de que la vida de todas estas personas para hacerse de la manera en la que está depende de ciertos elementos que están vinculados a las relaciones internacionales y que tienen bastante que ver con hasta qué punto llegan esa presión internacional y esa presencia internacional de los países, estando también los Estados Unidos involucrados en eso, para la relación con el choque con otras potencias, incluida la Unión Soviética, y por lo tanto esa situación no solamente dependía de aquellos lugares donde estaban asentados los Estados Unidos, con un discurso bastante actual de eso de nosotros, ¿qué se nos ha perdido en Alemania? ¿Qué se nos ha perdido no sé dónde? La desvinculación respecto de algunos intereses en donde la presencia, en aquel caso, en la Guerra Fría, respecto de Alemania Occidental, estaba ligado a intereses particulares, comerciales, económicos, políticos, geoestratégicos, que tenían relación con los países europeos y también con la globalidad del llamado mundo libre, relacionado con el modo de vida estadounidense y su garantía a través de la idea de que para ganar la libertad podía establecerse algo que MacArthur sabía perfectamente y lo puso en práctica en las islas del Pacífico respecto de cuando había que luchar la batalla de Australia, hacerlo en Nueva Guinea. Si podía elegir en un escenario distinto, y si podemos elegir el campo de batalla en el campo enemigo, pues se hace, por aquello de tratar de ganar la batalla antes de que ésta se produzca. Estamos hablando de Metternich, estamos hablando de Bismarck, estamos hablando de Sun Tzu, en definitiva.
de aquellos teóricos de la guerra para, evidentemente, tratar de evitar que la guerra se produzca. Pero la guerra es un fenómeno global que cambia en 1945 con la invención del arma atómica, porque las escalaciones, si se producen de manera lineal, si nadie lo interrumpe, y por eso ante esta película hay ese y sí. Y si nadie interrumpe la cadena y se escala y todo se sale de madre y nos lanzamos los pepinos nucleares, ¿cómo la ciudadanía sufriría las consecuencias? Por eso la película es valorable en su función social, que tuvo su impacto, que el año 1983 hubo varias películas que tuvieron esta realidad, incluso Octopussy de 007, Deutschland 1983, que es posterior, pero tiene relación con Able Archer 1983, Juegos de Guerra de 1983, John Ballan, y esta de Nicolas Meyer, que, como digo, tuvo un impacto decisivo sobre las consecuencias de un arma nuclear en una zona urbana de los Estados Unidos para servir de vacuna, servir de contramedidas para decirle a la gente que alegremente quiera, oye, pues vamos a la guerra, como quien va a comprar el pan a la tienda de la esquina. Oye, que sepas que esto es distinto. Esto es distinto de lo que ha podido hablar de tu tío, tu abuelo, tu padre o tu hermano cuando ha ido a la guerra. No, esto es algo distinto. Es una guerra muy diferente, porque es una guerra que te va a afectar a ti, te va a afectar personalmente, la gente va a sufrir mucho y va a ser duradero y va a ser para mucho tiempo. Por eso, esta película es una película que merece ser vista, atenderse a los detalles respecto a las relaciones de las personas y las reacciones de las personas y cómo esa situación de cómo actuar, de qué manera los nervios que surgen, que afloran, la situación de ser solidario o no ser solidario, tratar de dar al prójimo, pero si tú no tienes, cómo hacerlo, de tratar de salvaguardarse, de tratar de conocer previamente los asuntos del mundo para poder conocer cómo reaccionar, de si debes confiar o no confiar. Son valores que la sociedad en teoría ha aprendido desde chiquititos, desde jovencitos, valores familiares, valores que deben de aflorar en los momentos de crisis y dificultad. Por tanto, ahí está el intríngulis bien importante respecto de esta película, que recomiendo vivamente a la gente que la vea por lo menos una vez el día de mañana, de Day After. Bueno, el día después, ¿qué pasa? El día de autos, que es la guerra, el lanzamiento de los pepinos. Ya, pero eso es una foto fija. La vida es continuidad y hay algo después. Ese día es el que trata de exponer esta película, el día después. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Helpien.